entre expertos en gobierno, en tecnología, en inclusión, personas de la comunidad sorda de Pachuca y Mariela, que va a ser el representante como de los ciudadanos. Y en este caso, Jorge, Jessica y yo, pues vamos a ser como los moderadores de esta mesa. Primero vamos a hacer la presentación de los invitados que voy a presentar. Este video ahora sí que se va a transmitir en todos los campus de Monterrey que estamos dentro de la clase. Entonces es la presentación de los invitados, luego les voy a leer brevemente la problemática del tema principal de esta mesa y ya continuaremos con las preguntas. Yo les digo quién comienza y ya después quien quiera agregar algo, quien quiera comentar algo, levantan la mano y ya les damos la palabra para que exista esta plática. Tiempo. Pues puede ser de 2 a 3 minutos para que no dure mucho el video. Y primero empezaríamos con la primera pregunta, que sería, ¿para ustedes qué es la inclusión? Ahí yo comienzo con él termina su participación y ya quien quiera comentar. La segunda pregunta, ¿qué tiene que tener un gobierno para que realmente fuera incluyente con personas con discapacidad? Esa pregunta la hace Jessica, se la hace Ale, entonces para que Ale conteste. Tercero, ¿qué está haciendo el gobierno o qué está transformando para que sus programas, trámites, infraestructuras sean incluyentes? Esa pregunta te la hace Jorge aquí, Rosalba. ¿Qué rol juegan las nuevas tecnologías en el tema de la inclusión? No. ¿Qué rol juegan las nuevas tecnologías en el tema de inclusión? Yo se la hago primero. Luego Jessica le pregunta a Ale cuál es la opinión de la comunidad de personas con discapacidad respecto a la inclusión por parte de los gobiernos. Y finalmente Jorge le pregunta a Mariela cuál es el rol de los ciudadanos para que exista un ambiente de inclusión. Muy bien, me vas a regañar, ¿me puedo volver a preguntar por eso? Sí, ¿qué está haciendo el gobierno o qué está transformando para que sus programas, sus trámites, infraestructura sean incluyentes? ¿Qué acciones están tomando, qué programas, lo de la página, todo eso que ustedes quieren trabajar? Un poquito más pegadito para que más puntito. Más. No, en todas las preguntas. Aquí empieza. Sí. Entonces, Vamos a ver, Dios, no te estreses, todo va muy bien. sí. ¿Ya estás lista, Jessy? Lista. Muy bien. Vale, vamos a esperar el tiempo. Del Tecnológico de Monterrey. El día de hoy estamos realizando una mesa de diálogo con la temática de falta de inclusión de personas con discapacidad por parte del gobierno. En esta primera mesa de diálogo nos acompañan la doctora Rosalba Cristina Reyes Villamar, directora ejecutiva del Sistema DIF Pachuca, el licenciado Edwin García Alvarado, presidente de la Fundación Solo por Amor, el licenciado Luis Alberto Gay Zárate, coordinador de Tecnologías de la Información de la Secretaría Municipal de Planeación y Evaluación, la ciudadana Talia Alejandra Ríos Zárate, representante de la comunidad sorda de Pachuca, y la licenciada Rosalba Mayela Guadarrama Reyes, representante ciudadana del municipio. Muchísimas gracias a todos. Este equipo está conformado por su servidor, Arturo Rivera Cruz, estudiante de Derecho y Ciencia Política. Si gustas presentarte, Luis González. Y por qué que nos está acompañando vía ondas, presentarte. Yes. Sí. Si gustas presentarte para el video. Sí, mi nombre es Jessica Cruz, como ya lo dijo Arturo, soy estudiante del TEC Estado de México, estudio Relaciones Internacionales y pues bueno, igual creo que esta mesa de diálogo no nada más es una manera muy didáctica, sino también muy rica de saber qué es lo que se está haciendo para las personas con discapacidad en nuestro país.
Bueno, pues una vez presentado a todos los invitados, les vamos a dar una breve reseña de la problemática que vamos a tratar, que es el rezago o falta de inclusión de personas con discapacidad por parte del gobierno. De acuerdo con el libro de Derechos a la Educación de las Personas con Discapacidad, Expectativas y Realidades en Hidalgo, la ciudad de Pachuca actualmente ocupa el primer lugar en el estado de Hidalgo en mayor concentración de personas con algún tipo de discapacidad, representando el 8.5% de la población del municipio. Es por ello que es imperativo que el gobierno municipal mejore y transforme los protocolos de atención, programas sociales, eventos, medios de información e infraestructura para que todos los servicios puedan ser verdaderamente incluyentes en este importante sector de la sociedad. Específicamente y para ser concretos, nos enfocaremos a 3 elementos específicos que se debe priorizar la transformación a un poco más de inclusión. El primero, la página web de Presidencia Municipal. El segundo, los servicios y trámites directos con el público. Y el tercero, la infraestructura incluyente. Entonces, comenzaremos con la primera pregunta. Las instrucciones serán que yo voy a hacer una pregunta y se la voy a dirigir primero a una persona. Una vez que esa persona acaba su participación, si alguien quiere comentar, tocar algún otro tema respecto a esa pregunta, puede hacerlo levantando su mano. Entonces, comenzamos con la primera pregunta, que es para la ciudadana Talia Alejandra. Para ti, Ale, ¿qué es la inclusión de personas con discapacidad? Creo que lo primero que tengo que mencionar es que la inclusión es muy importante porque es un proceso en donde personas con y sin discapacidad, de las diferentes discapacidades, auditiva, intelectual, visual, motriz, ¿cómo nos van consiguiendo? Creo que lo importante es que nos incluyamos poco a poco. Gracias. ¿Alguien que gusta comentar qué es la inclusión? Bueno, también creo que es importante mencionar que la inclusión hace referencia al respeto por una cultura que tenemos las personas sin discapacidad. Segunda cosa, creo que es muy importante que cada uno de nosotros comprendamos que las barreras no solamente son de comunicación, sino son de relaciones interpersonales. La tercera cosa, por ejemplo, las personas con discapacidad tenemos necesidades especiales que en algún momento se necesitan respetar. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera dar su opinión sobre qué es inclusión? Creo que para mí es importante en el momento en que hablamos de este respeto que menciona Alejandra, que las personas con discapacidad puedan tener acceso a todos los servicios. Cuando alguna persona queda aislada de alguna opción que tuviese, ya sea los gobiernos, ya sea en una institución de salud, etcétera, pues creo que no estamos haciendo la tarea verdadera para integrarnos como sociedad, o sea, participar todos, ¿no? Cuando una parte de la población no está con estas opciones de vida, definitivamente no podemos hablar de inclusión o de integración. ¿Alguien más? Creo que tenemos que partir que la inclusión es un proceso no solamente de instituciones, es un proceso primero personal, en donde vamos asimilando, nos vamos acostumbrando a respetar la diferencia. Entonces, creo que este proceso incluyente empieza en la persona para que tenga impacto en las instituciones. Entonces, la inclusión, en definitiva, bueno, pues es el encontrarnos unos a otros, sabiéndonos que somos diferentes, pero que somos seres complementarios. Bueno, en lo personal creo que la inclusión se trata de dar cabida y de respetar la diversidad y de respetar esa diferencia para permitir el desarrollo integral de todos los que formamos parte de un contexto social. Claro, pero creo que no solamente en temas de discapacidad, sino Sí, claro, en cuestiones de sexual y de política. y religiosas. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno o qué está transformando para que sus propuestas, sus programas, trámites y infraestructura sean incluyentes? Primero que nada, yo creo que lo que tenemos que hacer es cuestionarnos. Cuando llegas a un equipo de trabajo que forma parte del gobierno,
lo primero que te tienes que estar cuestionando es cuáles son esos procesos o trámites que no llegan a todas las personas. Hace un momento yo hablaba que para que hubiese una verdadera inclusión, el acceso a la información, etcétera, tendría que estar muy a la mano para cualquier tipo de comunidad, como mencionaba Alejandra, que puede ser ya sea discapacidad, personas con discapacidad visual, o en este caso auditiva, etcétera. Entonces, al analizar, primero es cuestionarnos qué requeriría alguien. Y creo que aquí tomaría un poco lo que dijo el licenciado Edwin, en el sentido de tiene que partir primero de la persona. Nosotros, como institución de gobierno, pues a veces partimos al revés, ¿no? Pensando que nosotros creemos cuál es la fórmula. Lo primero que tendremos que estar haciendo es acercarnos a las comunidades y que sean las comunidades las que nos digan qué es lo que realmente requieren, porque yo puedo pensar que como gobierno estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Cuando en realidad no es así. Voy a poner un ejemplo. En el caso del 911, y Alejandra, cuando tenga una necesidad, o ella comentaba, tengo una necesidad de hacer una llamada de auxilio, pues del otro lado no hay una opción para las personas que tienen una discapacidad auditiva. Entonces creo que como gobierno sí tenemos que empezar a cuestionarnos, pero desde el punto de vista que mencionaba Edwin, primero desde lo personal, desde Rosalba, y después ya como una institución, en este caso del Ayuntamiento de Pachuca, para ver qué tanto en verdad estamos proporcionando este servicio a la comunidad. A mí me gustaría hacer una pregunta dirigida hacia cualquiera de los dos representantes del ayuntamiento. Bueno, hubo cambio de gobierno, ¿no? Es un gobierno que dice ser humanista. A mí sí me gustaría que nombraran algunas acciones muy concretas que estén haciendo, porque digo, la falta de todos los ciudadanos somos, pues lo vemos, ¿no? Lo palpamos en el día a día. Sí me gustaría que si están realizando algún tipo de actividades, nos pudieran decir cuáles son las actividades o las acciones concretas que están desempeñando para brindar sí, un ambiente de mayor inclusión hacia este sector de la población. Sí. En ese sentido, en el aspecto que a mí me toca en lo particular es el área de la tecnología. Pues en el ayuntamiento consideramos que la tecnología es un fundamental, primordial para poder hacer solución de problemas humanos. Esa es nuestra intención y nuestro enfoque. Nosotros vemos eso como un disparador de oportunidades. En aspectos específicos, lo que estamos haciendo es modernizar inicialmente la página web para que tenga mayor facilidad, que tenga esos accesos que la gente normalmente no encuentra en otro y que sea muy sencillo, que con unos cuantos clics podamos llegar a la información. Esa es la primera fase. Sabemos que, y a raíz de esta necesidad que se detectó por la alcaldesa, es necesario que promovamos más esta tecnología para acercarnos más al ciudadano. Primero, página web, tenemos otro producto que se llama Gobierno Electrónico, que se está desarrollando y que próximamente se librará. ¿Para qué? Para que agilizar y facilitar el acercamiento del ciudadano al ayuntamiento. Y que el ciudadano, como lo dictan ahora las directrices tecnológicas, tenga empoderamiento. Sepa que él puede actuar y participar en los quehaceres de gobierno. Esas son las dos vertientes principales. Hay situaciones más abajo como programas de acercamiento con bicicletas, por ejemplo, que también estamos promoviendo y que, bueno, podemos tener un poquito más de detalle conforme vaya avanzando la mesa. Gracias. Claro. Pasamos a la... Adelante. A mí me gustaría agregar aquí un poco para contestar esta pregunta de Mayela, específicamente como directora del DIF municipal y en este gobierno humanista que mencionas, tenemos que trabajar en todas estas opciones para la ciudadanía. Primero, el acceso a servicios de salud,
dentro de las actividades que normalmente tiene el municipal, pues contamos con servicios de salud, contamos con procesos de educación también, de recreación y de protección en cuanto a los derechos de las personas, niñas, niños, adolescentes, adultos, madres, a través de la Procuraduría que tenemos aquí de defensa. Entonces, sí es importante, ¿no?, que, como mencionábamos, con este enfoque de gobierno humanista es realmente que requiere alguien, ¿no? Y en ese sentido, pues, a través del RIFSI es un poco con esta visión de nuestra alcaldesa, humanista, de nuestra presidenta del TIC municipal, es estar trabajando esta parte del asistencialismo, pero a un nivel de corresponsabilidad. Yo creo que el distintivo de este gobierno es precisamente eso, la corresponsabilidad en los procesos y que el acceso a servicios de salud, de educación, a aspectos jurídicos o a aspectos de recreación, sea visitas a museo, turismo, etcétera, pues pueda ser accesible para todas las personas. ¿Alguien quiere preguntar? Arturo. Yo tengo una pregunta, más que nada, bueno, es para cada uno de ustedes, porque realmente va más enfocada, por ejemplo, la CONADIS, que es el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Justo ahorita se va a hacer una reestructura, bueno, cuando se haga el cambio de poder, el Programa de Desarrollo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad. Que ustedes, o sea, en cada uno de su puesto, o por ejemplo, Rosalba como persona de gobierno, en el caso, pues, de Luis, pues también, ¿qué parte ustedes le agregarían a este programa nacional, además de los objetivos que ya tiene? Tiene 6 objetivos, de los cuales, pues, digo, en el DIF Hidalgo ustedes ya abarcan bastantes de ellos, por lo cual, bueno, primero que nada, una felicitación muy grande. También tiene 37 estrategias. Entonces, ¿ustedes qué le agregarían a ese plan para ahorita que va a ser el cambio de gobierno? ¿Qué cosas ustedes ya con su experiencia o por ejemplo, como ciudadanos o como representantes de, por ejemplo, organizaciones dedicadas a personas con discapacidad, ¿qué le agregarían? ¿Qué le agregarían a ese plan nacional? Mira, hace algunos meses hicimos la visita directamente a CONADIS. Nos invitaron a participar en un foro que hubo de las propuestas que nos habían o que les habían enviado a ellos por parte de la ONU acerca de estos trabajos que tú estás mencionando. ¿Qué fue lo que yo observé? Hubo mesas de trabajo en salud, en educación, los puntos que estábamos mencionando. Y creo que aquí el éxito puede ser el que estemos realmente incluyendo o integrando la parte de las políticas públicas que se vayan generando, pero con la participación de las personas, ¿no?, con una discapacidad. Yo cuando me comentaba o comentó Alejandra esta parte de si tengo que hacer una llamada de auxilio al 911, del otro lado no hay quien me conteste, o sea, porque yo no tengo esta capacidad de poder hablar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en la medida en que las políticas públicas se vayan dando, de trabajar con asociaciones o con jóvenes como ustedes, que a través del Tecnológico de Monterrey tienen una visión en ese sentido de corresponsabilidad y de emprendimiento y de generar opciones, creo que los gobiernos tenemos que ir actuando pues en esa medida, ¿no? Nadie, ni gobierno puede hacer nada solo, ni el ciudadano puede hacerlo solo. Creo que aquí el éxito va a ser precisamente este trabajo conjunto, y yo creo que con ADIS el hecho de estar participando con ellos a través de lo que nos han convocado, pues ha generado espacios interesantes de participación de ciudadanos con una discapacidad aquí en Pachuca y que han podido, por ejemplo, visitar espacios en la Ciudad de México, museos, con actividades específicamente para
para ellos, ¿no? Yo quisiera agregar, si me permiten, una de las situaciones que me he enfrentado yo en el actuar diario en la administración pública es la falta de normatividad. Normalmente existen muy buenas iniciativas en cuanto a propuestas de mejora en la parte tecnológica, en la parte social, pero desgraciadamente no tenemos un organismo o alguien que pueda regular esa parte. Ojalá y dentro de ese plan que se menciona se pueda incluir una normatividad específica que permita que esas propuestas se puedan aterrizar, ya sea primero en una ley y después en un reglamento, porque si no la aplicación sería muy, muy complicada y quedaría a final de cuentas de lo que nos hemos topado en algunos gobiernos con la discrecionalidad, que exista la discreción del funcionario para hacer aplicaciones en el sentido de bienestar social. Okay. Alejandra tenía una pregunta. Dice todo lo que comenta la licenciada Rosalba, el licenciado Luis Alberto, me parece muy bien. Y creo que todos los programas están muy bien, pero por ejemplo, mi pregunta, ¿cuántos intérpretes hay en el área jurídica? ¿Cuántos intérpretes hay en el municipio? De tal modo que al menos en la comunidad sorda tengamos acceso a la información. Segunda cosa, la cuestión de salud, la cuestión de abogados, la cuestión legal es muy complicada para las personas con discapacidad. ¿Dónde están? Se habla mucho de la inclusión dentro del gobierno, dentro del ayuntamiento, pero también cuántas veces han tenido contacto con la comunidad de personas con discapacidad. No solamente es cuestión de tener documentos, de crear políticas, sino más bien comprender nuestras necesidades a partir de lo que vivimos. Es complicada la comunicación para nosotros, pero también es importante que cada uno de ustedes puedan ir teniendo los contactos con las diferentes instituciones, las diferentes personas que vivimos esta situación de exclusión. Las familias también es un tema muy importante. La cuestión de educación. ¿Bajo qué modelo se rige el ayuntamiento? El tema de educación. ¿Bajo el oralismo, el modelo bilingüe? ¿Bajo qué criterios se aplican todas esas políticas? Creo que eso es muy importante. Yo creo que eso es precisamente lo que comentábamos. El hecho de CONADIS tiene muy claro cuáles son como esas políticas públicas. Aquí la cuestión de la que menciona, por ejemplo, Ale, de tener estos intérpretes, es que en México no estamos preparados para trabajar en cuanto a la discapacidad. Yo creo que es importante caminar en este sentido. Por ejemplo, en esta visita que tuvimos en CONADIS nos comentaban de un manual que están haciendo de turismo incluyente, porque aunque ya haya políticas que exijan cierta infraestructura para personas con una discapacidad motriz, esto no existe, o sea, no hay en México este proceso. Entonces, en CONADIS precisamente nos decían, estamos en pañales, vamos a sacar el primer manual de turismo incluyente para ver en dónde una persona que tiene una necesidad de silla de ruedas pues puede estar cómodamente instalada. Entonces, creo que sí, esto que menciona Ale es muy importante. Como México, pues estamos todavía a mucha distancia, ¿no? Años luz a lo mejor de otros países, pero yo creo que el hecho de que ustedes como alumnos del Tecnológico de Monterrey, asociaciones como la Fundación de Solo por Amor, el hecho de que haya estas mesas de diálogo nos va a permitir que nosotros a lo mejor implementemos unas acciones que a través de la tecnología pueda facilitar la comunicación con una persona con discapacidad, porque es probable que no tenga él al momento de una asesoría jurídica, por ejemplo, pero que quien viene al municipal tenga la certeza de que pueda, a través a lo mejor de una videollamada o a través de algún software, ¿no? Pues poder tener esta asesoría que a final de cuentas pues es un derecho, ¿no? Un derecho que están reclamando, ¿no? Sí, sí, sí. La licenciada Mayela tiene una participación. Bueno, yo desconozco un poco acerca del tema de inclusión de personas con discapacidad, pero
creo que una de las cosas más importantes al momento de desarrollar políticas públicas o programas sociales o acciones de gobierno enfocadas hacia personas con discapacidad, creo que es muy importante que tomemos en cuenta o tomen en cuenta a las personas con discapacidad. Muchas veces las decisiones sobre este sector son tomadas por personas sin esa necesidad, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando vamos caminando en la calle, la falta de rampas para personas en silla de ruedas, o que están mal hechas, o el nivel de inclinación es demasiado como para que una persona que va sola en la calle lo pueda subir. Entonces, considero que si a lo mejor se tomara en cuenta a las personas con discapacidad al momento de tomar estas decisiones, pues a lo mejor ellos, con su experiencia, ¿no?, con lo que viven todos los días, pues podrían aportar sobre cómo todas esas políticas públicas o todas esas acciones de gobierno pueden ser mejores porque realmente van enfocadas hacia sus necesidades. Primero el presidente. Yo creo que es muy importante regresar un poco al tema, aunque se tiene que hacer un trabajo en conjunto de personas con y sin discapacidad, porque ambos sectores tienen el conocimiento, tienen la experiencia, y creo que se pueden enriquecer y hacer un intercambio de ideas. Es también muy importante que no olvidemos la cuestión de la educación y de formar en la sensibilidad y en la toma de conciencia para todos los funcionarios públicos. En la Fundación, todas las personas con discapacidad que acogemos, siempre, por ejemplo, hay muchas quejas, incluso de los policías, ¿no?, que nos dicen siempre, que nos infraccionan, piensan que no somos sordos o que mentimos, que no tenemos derecho al espacio azul o en los parquímetros, por ejemplo, para ocuparlo cuando realmente sí lo tenemos. Entonces, podemos generar proyectos muy padres, podemos tener leyes muy bonitas, muy bien redactadas, con la experiencia de personas con discapacidad, pero si no hay realmente una toma de conciencia de las personas que están en contacto con la población, este proceso se ve truncado, se ve desnivelado. Entonces, yo creo que es muy importante, en este caso el ayuntamiento, tome en cuenta no solamente a las personas con discapacidad para preguntarles qué les hace falta, sino autocuestionarse, como ya lo mencionaba la directora Rosalba, qué es lo que hace falta dentro del ayuntamiento de personas sin discapacidad, de los servidores públicos que atienden a este sector, que muchas veces está manchado de discriminación, de desigualdad. Yo creo que es una problemática que se tiene que también tomar en cuenta. Bueno, pasamos a la tercera pregunta. Perdón. Yo creo que aquí también agregaría una cuestión que es el miedo, ¿no? Tenemos mucho temor, no sabemos cómo comportarnos. Dentro de lo que nosotros pensamos que puede ser algo bueno para los demás, no estamos observando que esto puede perjudicar a otros. Voy a poner un ejemplo que de manera personal me ha impactado mucho. Hace un tiempo trabajé con Ciegos en Acción y nos comentaban que la política de sacar los medidores de la luz y ponerlos ahora hacia afuera de las casas, lo que había hecho para que las personas que iban a tomar la medición no tuvieran que tocar y esperarse que estuviera afuera el medidor, no consideraba a los ciegos porque ellos llevan el bastón en la parte inferior para guiarse con la pared, pero ellos se pegaban con la parte del medidor que estaba salido, o los teléfonos en su momento que tienen un poste, ellos van así, pero que el teléfono público sale. Entonces yo creo que hay dos cosas. Uno, el que hacemos los gobiernos o las entidades, en este caso, por ejemplo, la compañía de la CFE, ¿no?, de poner esta política, de poner los medidores hacia afuera, no lo vemos, o sea, no lo vemos. Y por otro lado, creo que es muy importante lo que menciona el licenciado Edwin, en el sentido de el miedo. A veces no sé cómo comportarme. Yo creo que hay un miedo, un temor también de la comunidad con alguna discapacidad y también de nosotros. Entonces, esta cultura de la que habla Edwin, pues que se tendrá que trabajar desde casa, desde niños, en las escuelas, en las universidades, ¿no? Para que realmente vayamos teniendo, pues yo creo que los dos elementos, ¿no? Sí, las políticas públicas que estén orientadas considerando e integrando a las personas que tienen discapacidad, pero también trabajando en aspectos
fundamentales, ¿no? Del miedo o el temor o la negación que muchas veces también se da. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí comenzamos la tercera pregunta. Esta va enfocada al licenciado Luis Alberto. Nosotros en esta clase estamos también muy interesados en el tema de cómo las nuevas tecnologías están influyendo en nuestra vida, en nuestra realidad, cómo ya cada vez la tecnología está más presente en nuestra vida cotidiana. Entonces la pregunta es, ¿qué rol juegan las nuevas tecnologías en el tema de inclusión de personas con discapacidad? Muchas gracias, Puro. Las tecnologías juegan un rol primordial en la actualidad. Realmente hacer un resumen de eso, bueno, sería redundante, debido a que pues todos usamos la tecnología, ya difícilmente podemos estar sin un teléfono, difícilmente podríamos estar sin tener acceso a internet. En ese entendido, nosotros al ayuntamiento estamos preocupados por esa parte realmente, y con los diálogos que hemos tenido con la doctora Rosalba, nos hemos dado a la tarea de poder realmente hacer un cambio, realmente ir a la vanguardia en la parte tecnológica para poder sumar y agregar al acceso a la información, a menos que es el área que me corresponde, a las gentes, a todo el municipio, a todas las personas sin distinción. En ese sentido, pues es indispensable que contemos con esas plataformas. Básicamente lo que tenemos ahorita, como lo comentaba hace un rato con la licenciada Mayela, es que tenemos dos puntales de plataforma. La primera se basa en el portal web como portal o acceso único a la información que genera y que pone a disposición el ayuntamiento. Y ese es a nivel mundial, ¿no? Desde cualquier lugar se puede acceder a esa parte, esa información. Y por el otro lado, la parte de gobierno electrónico. Con ella se busca que el ciudadano esté incluido en los procesos de administración y en los procesos de solicitudes de los ciudadanos y que tenga empoderamiento. Que al final de cuentas el ciudadano pueda participar en esta gestión pública y dé su opinión. Y por lo tanto sabemos, y es indispensable, que las personas con discapacidad también cuenten con ese acceso. Hay bastantes tecnologías que nos permiten hacer esta implementación. Entre ellas tenemos dispositivos muy especializados que le van a permitir a las personas con la mayoría de las discapacidades poder acceder a una pantalla, poder acceder a la información. Entiéndase dispositivos que permiten traducir imágenes o pantallas a texto, y de texto a pantalla es ida y vuelta. Por otro lado, hay dispositivos que siguen, por ejemplo, la mirada del que está frente a la pantalla para que funja como un mouse, con un doble pestañeo, se hace clic. O sea, tenemos bastante tecnología para poder implementar. Aquí la situación, bueno, pues también son los costos. Esos equipos pues, son algo onerosos, algo caros, pero pues como pruebas piloto podemos iniciar algo así. La parte de gobierno electrónico, como lo decía, incluye ya al ciudadano, y la intención es de que podamos contar dentro de esa plataforma con todos los elementos para que un ciudadano pueda realizar tramitología ante el municipio de cualquier nivel. Ese es más o menos el panorama general. Tenemos, por otro lado, bueno, acciones muy específicas. Lo que buscamos dentro del ayuntamiento en la parte de tecnologías es poder crear un ambiente de pruebas donde toda la información de accesibilidad esté disponible para cualquier persona sin hacer distinción de acceso. O sea, que exista un solo portal y en ese portal todo el mundo tenga acceso a la información. No separarlo, no llevar hacia otro lado a las personas con una u otra capacidad, sino que todos se incluyen. Así es como vemos la tecnología. Y por el otro lado, acercarnos también a la comunidad para que nos hagan favor de ayudarnos a su evaluación de la tecnología, cómo se va a implementar, cómo la situación es que uno como tecnólogo está acostumbrado a trabajar pues como todo el mundo trabaja, y no, bueno, me refiero a todo el mundo en el sentido de los que tenemos afortunadamente todas nuestras capacidades listas y disponibles. Necesitamos acercarnos a ellos para que ellos nos orienten,
para que ellos nos digan qué es lo que necesitan. Que ustedes hagan las pruebas, que digan, esto no está bien, esto hay que cambiarlo. Y con el conocimiento que nosotros tenemos, aplicárselo. Y eso tendrá que ser a la brevedad. Estamos hablando de meses. No nos vamos a más tiempo, porque ya se están dando los elementos. Y por el otro lado, agregar lo que comentaba ahí con los descriptivos, hacerlo más gráfico, hacer posible que cuando entre en una página, se pueda escuchar, se pueda entender qué es lo que hay en la página, y que las gráficas nos permiten, pues, observar o entender mediante iconos gráficos la información que estamos buscando. También estamos proponiendo que en la medida de lo posible podamos agregar personal que conozca el lenguaje de señas, para que en esa medida, en la dependencia donde se encuentra, poderlo enlazar vía tecnología, una videoconferencia, algo que permite establecer la comunicación y que se pueda obtener ayuda por parte de ese servidor público, al menos empezar por ahí. ¿Sí? Ese es básicamente lo que nosotros proponemos. La verdad es que cuando los escuchaba yo ahorita en esta parte de la tecnología, creo una de las cosas que se podrían desarrollar a través de ustedes como alumnos del Tecnológico de Monterrey, en esta inercia que lleva ya el TEC, o este liderazgo que lleva, de generar alumnos con sentido humano, creo que la parte de la tecnología es donde ustedes pueden apoyar a la sociedad. El presupuesto en muchos casos es limitado para muchos de nosotros. Y entonces, el hacer este tipo de alianzas, el que ustedes como alumnos de tecnologías, de ingeniería, de derecho, estén trabajando en aquellas cosas que le produzcan un bien a la sociedad, ¿no? Necesitamos buscar el bien común, necesitamos hacernos cargo, ¿no?, de todas estas necesidades. Y creo que aquí lo más importante es que si el gobierno tiene algunas cuestiones, si ustedes como Tecnológico de Monterrey, alumnos del TEC de Monterrey, traen esta otra visión de emprendedores, de sentido humano, etcétera, creo que esta falta de inclusión que es real, de personas con discapacidad en los gobiernos, pueda darse. Si no sumamos esfuerzos, gobierno, con instituciones como ustedes, el TEC de Monterrey, o en el caso de asociaciones como Solo por Amor, pues difícilmente vamos a poder hacer algo. Yo creo que ahorita lo más importante en tecnología, la tecnología está ahí, ¿no? El chiste es que, pues, toquemos puertas. Por eso hablaba yo hace un rato del miedo. Muchas veces pensamos que las cosas no pueden pasar, pero yo creo que hay que soñar y buscar opciones. A lo mejor yo no soy experta en tecnología, pero ustedes sí, o conocen algún joven que ande por ahí con su proyecto en alguna carrera de tecnología que pueda proporcionar algo. Entonces es un ganar-ganar, porque el software o lo que vayan a desarrollar, pues va a tener un impacto, sí de responsabilidad social, pero también un impacto a nivel económico, ¿no?, que debe de ser Yo creo que, bueno, comparto su idea, doctora, de que sí está bien de que todos vamos con una sinergia. Yo estoy de acuerdo en que tiene que ver tanto el área empresarial como los ciudadanos, como también el DIF o la gente del gobierno, de preocuparse, porque yo digo que, por ejemplo, si ustedes como gobierno hacen unas juntas con gente empresaria, con ciudadanos que realmente quieran apoyar a su municipio y ayudar a la gente que realmente lo necesita con estas discapacidades, yo creo que se pueden hacer ahí como convenios o que se llegue a un acuerdo para que tanto ellos como empresarios, nosotros como jóvenes, ustedes como gobierno, nos apoyen para que ellos estén bien, porque yo creo que aquí no es como de decirle que nada más el gobierno apoye, ¿no?, sino que también se vea que toda la gente del sector empresarial y en las escuelas quieran igual, ¿no?, que tengan ese sentido de poder apoyar y que toda la gente se vea por igual, ¿no?, que no se puedan pues, discriminar. Yo creo que compartimos con sus ideas. Qué bueno que este gobierno, bueno, esté con ese sentido, ¿no?, a su municipio. Y en complemento a eso, si me permiten, nosotros ya tenemos
convenios firmados con instituciones educativas. La cosa es nada más pues, plasmar los proyectos, acercarnos, dialogar, entender esas áreas de oportunidad que podemos hacer de implementación y vamos, esa es la intención. Este gobierno está abierto a la participación de la ciudadanía. De hecho, necesitamos más participación. Eso es lo que buscamos realmente. Por eso es el sentido de estas mesas y por eso es el sentido de levantar la voz. Queremos ser pioneros en muchas cosas. Eso implica, pues, a veces tropezarse, a veces caer, pero pues, no vamos a cejar, no vamos a parar en nuestro ímpetu de mejorarlas. Porque, bueno, por ejemplo, una idea sería igual hacer manuales de cómo poder aprender a poder En el lenguaje de señas. Ajá. Para que, por ejemplo, mejor como tú como empresa mejor puedes retomar ese catálogo o ese manual y tú puedas poner a alguien que estudie para que llegue una persona con esa capacidad, tú puedas igual ofrecerle ese servicio, ¿no? Sí. Que no, bueno. Sí, que no quede al margen, ¿no? Sí, de acuerdo. Sincero, por favor. Sí, creo que es muy importante lo que comentan, generar todo un equipo de expertos. Yo creo que hay que dar el siguiente paso, o el segundo paso, sería pensar que quitarnos de la mente que las personas con discapacidad únicamente son destinatarios, ¿no? Sino que demos el paso de que no solamente están ahí sentados para aprender o para preguntarles y decirles, bueno, ¿qué te hace falta? No, más bien vamos a trabajar juntos, pero no solamente para que seas destinatario, sino que te conviertas realmente en agente de tu propia promoción cultural, en agente de tu propia cosmovisión, de la difusión de tu propia filosofía. Es decir, a veces la sociedad nos hemos acostumbrado tanto a ver, ¿qué te hace falta? ¿Cómo te ayudo? No, vamos a ayudarnos unos a otros. Por eso siempre yo les comparto que somos seres complementarios. Nos necesitas, pero también nosotros te necesitamos. Vas a aprender de nosotros, pero igual nosotros vamos a aprender de ti. Yo creo que ese es el paso en definitiva final, donde se llega a la promoción humana, donde se promueva su cultura, se promueva su filosofía, todas las experiencias que seguramente la tienen, ¿no? Y que en definitiva pues, pueden tener un impacto social, económico, cultural, dentro de nuestro país incluso. Alejandra. Creo que es muy importante las ideas que comentan, pero creo que también es muy necesario, por ejemplo, en el caso de la comunidad sorda, que podamos comprender el regionalismo. En el sentido del manual que ustedes van explicando, como en cualquier lengua, las señas en algún momento pueden variar. El uso puede variar y no porque nuestra lengua sea diferente en cada lugar. Creo que es muy importante comprender y acercarnos más para conocer la lingüística de nuestra propia lengua. Por ejemplo, no podemos tener las mismas señas en algún momento que las de la Ciudad de México. Aquí en Pachuca, en Hidalgo, tenemos las nuestras. Y eso también habla de respeto a nuestra propia cultura regional. Eso es muy importante, que los gobiernos volteen a mirar y no traten de hacer universal nuestra lengua, nuestra cultura, porque así como en el español existen y en los pueblos originarios existen diferentes culturas, también dentro de las mismas. Muy bien, gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, Jessy, por favor. Sí, bueno, mi pregunta va un poco más dirigida a Ale, que es la parte de cuál es la opinión de las personas con discapacidad con respecto no nada más a cómo ellos viven en una sociedad, pues con una falta, como ya lo habíamos mencionado, de varios servicios para que ellos sean completamente incluidos en, por ejemplo, como ustedes lo mencionaban, en la parte de una atención especializada para cualquier tipo de discapacidad, hasta, por ejemplo, trámites jurídicos o una cuestión más de inclusión laboral, por ejemplo, que no en todas las empresas pues, realmente tienen puestos que requieran a personas así. Por ejemplo, yo lo pienso, ahorita en nuestras clases, la parte de tecnología, nosotros tenemos un facilitador en cada campus, pero si en el caso que tuviéramos a nosotros personas con discapacidad, por ejemplo, Ale, creo que también ahí podríamos implementar no nada más la parte de tecnología, por ejemplo, de todos estar reunidos en un mismo tiempo en diferentes espacios, sino la parte de un departamento encargado de inclusión, donde podamos tener clases con personas a la par que tengan discapacidad. Entonces, ¿cuál es tu opinión con respecto a pues, cómo en tu vida en México ha sido incluyente con respecto a tu discapacidad?
al principio, perdón, antes de que comiences, ¿cuál es la opinión de la comunidad de personas con discapacidad respecto a la inclusión? ¿Cuál es lo que nos puedo escuchar? Creo que es muy importante la experiencia que se va teniendo en el país, de diferentes comunidades, diferentes proyectos que han existido. Seguramente, por ejemplo, aquí en Hidalgo ha sido muy complicado porque no hemos logrado tener contacto con la lengua de señas, con los intérpretes, con las diferentes instituciones. Pero, por ejemplo, en esta mesa de diálogo, creo que es muy importante que nos quede claro, por ejemplo, el tema de discriminación. El tema de discriminación es un tema muy importante y que ha quedado en el olvido. A veces pensamos que porque yo no discrimino, pienso que los demás no discriminan. Es muy importante este tema para nuestra comunidad aquí en Hidalgo. Por ejemplo, ahorita a través de la interpretación ustedes pueden ir conociendo lo que pienso, pero si no existiera, ¿cómo? Es muy complicado. Necesitamos sentirnos cada vez más seguros para que podamos ir trabajando juntos. A veces dentro de la comunidad vamos teniendo muchas dudas y muchas dificultades. Creo que les puedo contar. ¿Tú crees que el gobierno actualmente, las instituciones privadas, en las calles, en las escuelas, en tu ciudad principalmente, se está haciendo inclusivo? Creo que falta. El tema, como les comento, de discriminación ha sido muy complicado. Desde hace muchos años aquí en nuestro estado se ha tratado de salvaguardar nuestra cultura a través de sordos ancianos. Pero siempre el abuso de oyentes, de personas sin discapacidad, de no comprender nuestra manera de vivir es muy complicado. Por ejemplo, en otros lugares, la educación, en las escuelas, en las universidades, hay acceso para las personas con discapacidad. Aquí en Pachuca no hay. Incluso ha habido casos, por ejemplo, donde hay un niño con discapacidad, los papás solicitan que se le corra o que no se le incluya dentro de su grupo. Yo tengo una pregunta para Ale. Bueno, creo que todos formamos parte de, o es responsabilidad de todos, tanto como ciudadanos, como instituciones educativas, como gobierno, pues permitir que este sector de la población se sienta incluido o se sienta seguro, como tú mencionas, Ale. Entonces, a mí sí me gustaría saber qué podemos hacer como ciudadanos, qué pueden hacer como instituciones educativas o qué pueden hacer como gobiernos para permitir que tú te sientas mejor o más segura para tu desarrollo integral. Dice, en la experiencia creo que se tiene que tener con mucho tiempo, comprender que es un proceso. Creo que lo que tenemos que aprender es primero tener el contacto con la comunidad. No se puede empezar a generar procesos de inclusión si no se tiene contacto con la comunidad, si no conocen nuestra cultura, nuestra lengua. A veces las personas, por ejemplo, quieren ayudarnos de muy buena voluntad, pero en vez de ayudar afecta nuestro desarrollo. Primero, acérquense a nosotros, conozcan lo que pensamos, lo que conocemos, y que aunque en algunas ocasiones, por ejemplo, no puedan comprender nuestra manera incluso de escribir, seguro más adelante lo podrán hacer. ¿El gobierno actual de Pachuca ha tenido ese acercamiento contigo? Creo que recuerdo que la comunidad sorda nos hemos tratado de acercar desde hace algunos años al gobierno. La respuesta siempre fue espere, luego. ¿Cuándo? Nunca supimos. Nunca tuvimos un contacto cercano. La falta de intérpretes siempre nos decían que luego, pensaban que no comprendíamos. Creo que ahora a través de diferentes instituciones vamos teniendo el acercamiento, pero sigue siendo muy poco. Creo que necesitamos todavía más impulsar esta acercamiento. ¿Alguna otra participación? Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la opinión de la comunidad? ¿Cuál es el rol de los ciudadanos para que exista un cambio incluyente? Bueno, pues creo que como dice, como ya nos comentó Ale, es muy importante que asumamos nuestra responsabilidad como ciudadanos y como también agentes de cambio. No, a veces sentimos o pienso que muchos de los ciudadanos se nos hace muy fácil criticar las acciones del gobierno, criticar lo que hacen las instituciones educativas y realmente no nos hacemos responsables de lo que nos toca a nosotros como ciudadanos, ¿no? Un ejemplo es, pues te quejas de que tienes una ciudad sucia, pero tampoco haces nada para que esté limpia, ¿no?
en otro ámbito, pero pues yo creo que también aplica para este, ¿no? O sea, si realmente queremos formar una ciudad más incluyente para este sector de la población, no creo que nada más sea cuestión del gobierno, sino creo que también es que nosotros como ciudadanos nos propongamos, pues, permitir ese acercamiento con ellos y además, pues sí, leer o informarnos acerca de su cultura, ¿no? O sea, de los derechos humanos que tienen tanto ellos como nosotros, como otros sectores de la población o minorías, que así les decimos. Y creo que eso sí lo podemos hacer, empezar a respetar esa diversidad, esa diferencia y perder el miedo, romper paradigmas en lo personal. Creo que cada quien es responsable de sus acciones y las instituciones públicas, académicas y privadas, pues tendrán su tarea diaria, pero que nosotros como ciudadanos también asumamos ese labor y pues que nos propongamos cambiar a lo mejor. A lo mejor no podemos cambiar muchas cosas, ¿no? Pero a lo mejor cambias la vida de una persona, pues ya está. En este momento, para mí es muy importante porque en esta mesa de diálogo tenemos contacto con una institución educativa, el gobierno, y creo que la comunidad sorda en este momento se siente muy contenta, muy agradecida. Por ejemplo, ahorita hemos tenido un taller de lengua de señas donde lo impartimos nosotros, las personas sordas. Convivimos con personas sin discapacidad que están interesadas. Creo que los procesos de inclusión empiezan de esa manera. Segunda cosa, por ejemplo, el acceso a la cultura a través de la visita a los museos, de valorar también los lugares culturales de nuestra ciudad ha sido muy importante. Ahora que los videos, por ejemplo, del ayuntamiento cuentan con el cuadro de interpretación, eso nos hace sentirnos muy cercanos. De verdad, creo que me siento muy contenta, muy agradecida con el Tecnológico de Monterrey y con el ayuntamiento. Bueno, yo creo que ahorita con las participaciones de todos se está logrando el objetivo que nosotros en nuestra clase, pues es lo que estamos aprendiendo. A nosotros nos están pues dirigiendo y orientando para que nosotros como ciudadanos nos transformemos en emprendedores públicos. Nosotros estamos viendo que lo público es cualquier cosa que es accesible para todos, para personas con discapacidad, para personas con diferentes ideologías, diferentes orientaciones, para todos. Entonces nosotros queremos hacer ese equilibrio entre los ciudadanos, entre el gobierno, entre instituciones privadas y educativas, para que entre todos hagamos un ecosistema de trabajo y se pueda trabajar por las diferentes necesidades y agendas pues, de cada ciudad, porque somos de diferentes campus, somos 52 alumnos en la materia, que pues cada uno en una clase pues pusimos cuáles son nuestras necesidades. Tuvimos la tarea de investigar las primeras planas del otro día y pues pusimos los principales problemas de cada ciudad. Entonces yo creo que ahí nosotros ya sabemos el panorama, conocemos la realidad, ahora solo falta que nos pongamos las pilas y que empecemos a hacer este tipo de mesas para poder sacar conclusiones. Yo creo que ahorita nos dimos cuenta de todo lo que el gobierno municipal está haciendo, nos dimos cuenta de todo lo que la comunidad de personas con discapacidad está sintiendo, lo que siente que le hace falta, y pues también la participación ciudadana por parte de Mayela, el experto en temas de discapacidad, que es esta fundación que yo los he visto cómo trabajan en pro de la comunidad sorda aquí en Pachuca. Yo creo que si todos ponemos nuestra parte, pues se logra el objetivo de emprendimiento público que estamos buscando. Entonces, pues yo quiero agradecerles mucho que nos hayan dado un poquito de su tiempo, que hayan asistido a esta mesa de diálogo, porque la verdad creo que fue muy, muy enriquecedora. Jessy, no sé si tengas algo que comentar. Pues justamente como lo mencionó Arturo, creo que esta mesa de diálogo no nada más fue muy rica. Digo, en mi caso, un caso muy personal. Vengo de familia de médicos, realmente fui la única que no quiso irse por esa parte. Sin embargo, pues a mí sí me apasiona mucho como pues, no nada más, por ejemplo, tratar cuestiones de salud, sino cuestiones con personas con discapacidad, porque yo, por ejemplo, en el campus Estado de México he hecho muchísimos eventos. Sin embargo, pues yo siempre me enfrento a esta parte en la que mi conocimiento pues no incluye a tantas personas con diferentes discapacidades. Entonces creo que algo que a mí me gustaría ver y que sí me gusta mucho y no nada más me apasiona, sino lo que me gustaría ver en un futuro es un México en el que cualquier persona con cualquier discapacidad, por ejemplo, Ale, que llegara a algún hospital y que fuera atendida por una persona que la traduzca, o ir a algún otro lugar, a un restaurante, por ejemplo, donde haya un mesero especializado en este tipo de cosas, que realmente México sea un país incluyente. Entonces,
digo, les agradezco mucho, la verdad es que creo que fue una mesa bastante rica, no nada más para nutrir a nuestro equipo con cómo está el estado actual de inclusión en el país, sino también qué ideas podemos implementar para hacer un proyecto que realmente aborde y pues tenga líneas de acción que realmente funcionen. Entonces, muchas gracias primero por eso y pues igual felicidades porque sí, como bien mencionaron ustedes, es un camino que ya tiene bastante recorrido, pero que todavía le falta pues bastante. Y ya. Pues a mí, bueno, en personal me gustó mucho este tipo de mesas porque la verdad que conoces cosas como está trabajando el ayuntamiento, lo que piensan los ciudadanos, gente experta, ¿no? Y te das ya un panorama, una visión de qué es lo que tú puedes ayudar, cómo piensa cada uno de los que estamos aquí sentados. Y la verdad, pues, espero que el ayuntamiento haga más este tipo de mesas para que así sepan más a fondo qué es lo que la gente con discapacidad o qué es lo que los ciudadanos o ustedes como gobierno pueden hacer para poder ayudar, que en práctica se llegue a una buena ayuda con la gente con discapacidad. Gracias. ¿Alguien que quiera comentar algo? Pues agradecerles la mesa, el espacio, creo que es muy importante porque esto empieza a generar la transformación, o en la Fundación siempre estamos convencidos que si cambiamos la manera de pensar de las personas, vamos a cambiar la manera de actuar. Entonces, creo que eso es muy importante. Recordarles, bueno, que el tema de discapacidad no es un tema con otro enfoque diferente al de derechos humanos, al de hacer valer y volver a decir que las personas con discapacidad, primero, pues son personas, segundo, son sujetos de derechos. Entonces, ojalá que nunca se nos olvide, bueno, que la discapacidad es una identidad. Y creo que aún las personas sin discapacidad podemos adoptar esta identidad de asumir nuestra propia discapacidad, nuestras propias limitaciones como seres humanos y entonces ahí sentirnos iguales en la diferencia. Entonces, muchas gracias a ustedes, gracias a los que también nos acompañan del ayuntamiento. Estamos muy contentos de que nos hayan invitado. Muchas gracias. Pues a manera de conclusión, en mi sentido yo quisiera comentar que entendemos que los procesos de implementación de este tipo de planes, de proyectos, son tardados en cierto momento. Aquí el compromiso del ayuntamiento es que sea lo más rápido posible. Es importante también, y quiero agregar, que la parte de la educación en casa es importantísima. Nosotros como padres o como jefes de familia o que interactúan con alguien que esté en el proceso de educación, es bien importante hacerle ver todos estos puntos porque gracias a eso podremos generar una mejor sociedad. También ahí yo creo que es importante tomar en cuenta. Muchas gracias. Gracias. Yo la verdad es que les agradezco a ustedes que nos hayan dado la oportunidad de tener esta cercanía. El hecho de que este video se ha grabado, que va a ser visto en, ¿cuántos dijeron? 52, ¿son 52 alumnos? ¿Cuántos son? 29 campos son 52 alumnos. 29 alumnos, 52 alumnos. Creo que, perdón, 29 campos, 52 alumnos. Creo que esta parte que decía el licenciado Edwin de cambiar la manera de pensar nos va a llevar a cambiar la forma de actuar. Se va a dar a través de esto. Ustedes son jóvenes, son quienes están impulsando todo este cambio. Y la verdad es que yo les agradezco, en verdad, de corazón, el Tecnológico de Monterrey, esta oportunidad que también nos da a nosotros como gobierno para poder participar. Creo que sumando esfuerzos, ¿no?, es que vamos a poder dar las grandes transformaciones. Muchas gracias de corazón, saludo a todos los muchachos y ojalá muchos de ustedes se animen, ¿no? Que existen muchos proyectos, muchas cosas que ustedes pueden emprender desde tecnología, desde la parte de las leyes, de ingeniería, de alimentos, no sé, es tanto lo que ustedes tienen en el Tecnológico de Monterrey, que ponerlo al servicio de los demás, yo creo que va a ser clave en este momento en nuestro país. Muchas gracias. Pues nada más igual agradecer la invitación. Creo que muchas veces sentimos que no, a la ciudadanía que no nos escucha, que no nos toman en cuenta,
Y creo que este tipo de mesas de diálogo donde exista esa sinergia entre gobiernos, instituciones educativas, asociaciones civiles o iniciativa privada y ciudadanos, creo que nos permite también a nosotros darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos y de cómo podemos aportar. Y pues muchas felicidades por la iniciativa y por elegir el tema de la falta de inclusión de personas con discapacidad en los gobiernos, en especial de mi ciudad, porque pues esto me hace darme cuenta de que no nada más es la preocupación de aquellos que trabajan en gobierno, sino también de los jóvenes que están estudiando y que quieren realmente generar un cambio y un impacto positivo en la sociedad. Entonces, muchas gracias por la invitación y gracias por tomar la responsabilidad de hacer este tipo de acciones. Gracias a ustedes y bueno, vamos a quedar igual pues en la espera de su apoyo. La idea de esta clase también es llevar a cabo proyectos desde la versión ciudadana y después trabajando con el gobierno para pues, tratar de erradicar este problema. Entonces pues les agradeceríamos mucho si nos siguieran apoyando, asesorando. Les vamos a hacer llegar nuestras propuestas de proyectos para que pues, se puedan nutrir como ya quedamos entre todos y sean una cuestión pues realmente aterrizable y factible. Muchas gracias. Claro. Ale, por favor. Muchas gracias por la invitación, gracias, me siento muy contenta. Muchas gracias a ustedes como alumnos por generar estos proyectos, por hacer visible lo invisible. Muchas gracias. De verdad, saludo a todos y bueno, pues ojalá que estén muy bien. Gracias. Bueno, pues esto ha sido todo. Esta fue la primera mesa de diálogo correspondiente al tema de falta de inclusión de personas con discapacidad por parte de los gobiernos. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Pues gracias a todos.